Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, calamares. Iba a decir calamares a la romana, pero ya va a ser que nos hemos dividido y ya nos expandimos, ¿verdad, Ángel? Ya somos calamares a la etrusca también. Somos calamares a la romana y traemos un etrusco. Y cuando viene él, pues somos a la etrusca. Ya lo traeremos también. También será el calamar a la romana alguna vez. Ya veremos que lo vamos a liar. Pues vamos a presentar al etrusco, ¿qué te parece? Venga, adelante, etrusco, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la perfeccionación, el perfeccionamiento de la lengua etrusca? ¿La has mejorado? No, casi que voy empeorando en casi todo, ¿no? Yo diría, Pero Sergio... muy contento. Ya soy parte del triunvirato, ¿no? Sí. De hecho, lo prueba que por fin hablemos de una peli realmente buena, como Jope. la de hoy, ¿no? Jope. Te tocaba. Un peliculón. Vamos a hacer una crítica positiva porque es que hemos empezado esta sección de grandes joyas del cine histórico, que le podemos llamar así, dentro de la sección Calamares a la Etrusca. O sea, esto es una subsección que es empezar a lo grande, ¿no? Con un peliculón como es Espartaco, de Stanley Kubrick, con sus más y sus menos, porque decimos de Stanley Kubrick y de Kirk Douglas, ¿no? Porque ya hablaremos un poco ahora cuando entremos en materia, pero esta peli tiene mucha tela detrás, en la postproducción, en la preproducción y detrás de las cámaras, no solo en el producto final, ¿verdad, Manu? En efecto, una película tan interesante por sí misma como por todo lo que tiene detrás, que también ahora tendremos oportunidad de comentar. Vale, pues para empezar, si os parece, antes de entrar en materia, os dejaremos el tráiler promocional que se hizo en su día sobre esta película, sobre Espartaco, lo veis y luego empezamos con el programa. O sea que, Ángel, cuando quieras, pincha. Sí, le voy a dar, pero que las personas sepan que no está en etrusco, está en inglés. Es una lengua bárbara, lo siento, pero es lo que hay. Entra el vídeo. Destroyed by Spartacus, and our defeat will mean the fall of Rome. Spartacus, a motion picture unequaled in the entire history of filmmaking, unlikely ever to be surpassed in the magnitude of production, in the fervor and passion of its conflict, in the tenderness and beauty of its love story. Nothing was spared to make Spartacus the superb achievement it is. Neither time, nor money, nor talent. For in Spartacus, you will see the finest cast ever assembled, relive history's most exciting and inspiring drama. Starring Kirk Douglas as Spartacus, slave, gladiator, invincible fighter. Laurence Olivier as Crassus, symbol of Rome's majesty and might. I'm not after glory. I'm after Spartacus. Gene Simmons as the slave Erinia, whose body was bought and sold, but whose love enveloped Spartacus with a radiance few men have known. I love you. Charles Lawton as Gracchus, the leader of the Roman Senate. Peter Ustinov as Batiatus, shrewd and devious dealer in human flesh. John Gavin as Julius Caesar, ambitious staff officer. And Tony Curtis as Antoninus, who loved Spartacus like a brother. In the powerful story of the gladiator rebel who sprang from slavery to challenge the awesome might of imperial Rome. The symbol of the Senate, all the power of Rome. I imagine a God for slaves. And I pray. What do you pray for? I pray for a son who'll be born free. Vaya pedazo de reparto, ¿eh? Vaya pedazo de reparto.
Espectacular, espectacular. El tráiler ya pone los pelos de punta. Nosotros que lo hemos visto recientemente, como muchos que ya lo han seguido nuestra recomendación en el avance que hicimos hace un par de días, habéis hecho los deberes, nosotros lo hemos hecho. Yo he disfrutado muchísimo con esta película. Se me ha puesto el vello de punta, se me ha erizado mucho el vello y he disfrutado de un producto que lo había visto pero ahora lo veía de otra manera, porque sabía que teníamos que hacer un análisis. Ya tenía algunos datos que nos había pasado Manu y ciertamente pues sirve para prestar más atención a todos esos diálogos y a toda esa información subyacente que a lo mejor cuando uno la ve una sola vez o la ve muy de vez en cuando, no presta atención en aspectos muy concretos, no se da cuenta. Pero he prestado atención a los diálogos y son brutales. O sea, brutales. Pero bueno, vamos allá. Manu, es tu sección, la diriges tú y nosotros estamos aquí simplemente para complementar. Venga, adelante, Manu. Pues muchas gracias, Sergio, por darme toda esa responsabilidad. Bueno, yo creo que empezaría dando algunos datos, ¿no?, de la película. Sabéis que se estrena en 1960. La película la dirige Kubrick oficialmente, aunque sabéis que hay un director previo, que es Anthony Mann, que era un poco el director que los estudios habían previsto para la película, pero que pues parece que no satisfacía a uno de los productores ejecutivos, que no era otro que el propio Kirk Douglas, porque esta película la produce Kirk Douglas. Además es un proyecto muy personal de él, porque resulta que él quería el papel de una película que se había estrenado un año antes y que se llevó unos cuantos Oscars, como era Ben-Hur. La buena. Haber interpretado Ben-Hur, la buena, la primera. Exacto, la buena, la primera. Y entonces Billy Wilder, que era el director de Ben-Hur, pues no quería a Kirk Douglas como Ben-Hur. Se lo dio el papel a Charlton Heston y a Kirk Douglas le ofreció el papel del malo, le ofreció el papel de Mesala. Y Kirk Douglas pues no aceptó, lógicamente, porque él buscaba pues eso, un papel épico, cosa que, por cierto, creo que logró con Espartaco, sin duda alguna, ¿no? Bueno, sabéis que, por dar una introducción, por si alguien no lo hubiera visto todavía, que podemos dividir esto en dos bloques, uno con pocos spoilers y otro ya con más, ¿no? Pero la película está basada en la novela de Howard Fast, que cuenta pues la historia de la revuelta de esclavos que tiene lugar en Roma en el año 73 a 71 antes de Cristo, ¿no? Liderada por este gladiador, por este Tracio, y que es una película, además, que Howard Fast, bueno, la novela, Howard Fast la escribe en la cárcel. Y ahora podemos hablar un poquito más en detalle, pero todo esto sucede durante la caza de brujas en Estados Unidos, uno de esos episodios lamentables de la historia de Estados Unidos, de la historia reciente, y que consiste en que se ponen a perseguir comunistas, lo que se llama la caza de brujas, ¿no? Que seguro que a todo el mundo le suena. Y Howard Fast pues es uno de estos comunistas que se niega a dar nombres y lo meten en la cárcel. Y el tipo empieza a escribir la novela allí, empieza a investigar. Parece ser que allí en la biblioteca de la cárcel, que no digo yo que no habría mucho, pero estaba este tratado de Roma de Gibbon, y es ahí donde él se empieza a investigar el personaje, ¿no?, de Espartaco, que tiene mucho sentido si lo pensáis, porque al final pues él se sentiría probablemente ahí como un esclavo, ¿no? Sí. Y bueno, es ya de partida, ¿no?, que coger esa novela ya es un poco transgresor para la época, porque, como digo, en ese momento está en marcha todo este movimiento que lidera el senador McCarthy, ¿no?, de cazar comunistas por todos lados. Se creen que todo el mundo son, todos los que no piensan como ellos, pues son espías rusos. Y hay que se ponen a meterlo en la Howard Fast, y quiero recordar que antes de la guerra ya estaba en un partido comunista que había en Estados Unidos. O sea, no era comunista, parece ser que estaba afiliado al Partido Comunista, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, y estaba afiliado. Sí, Howard Fast era comunista y también lo era Dalton Trumbo, que es, de hecho, el guionista que coge Kirk Douglas para la película. Entonces, por esta regla de tres, Manu, Kirk Douglas era comunista también, ¿no? Pues no te creas. Yo creo que lo hizo un poco... No está muy claro. ¿Como una protesta o qué? Sí, lo hizo un poco para fastidiar, ¿no? De hecho, hay una anécdota ahí, que es que cuando... vamos a ver, no solo coge a Dalton Trumbo de guionista, es que Dalton Trumbo ya había ganado 2 Oscars cuando lo coge Kirk Douglas. Lo que pasa es que lo hace con un seudónimo.
De hecho, el segundo Oscar creo que ni lo recoge nadie. El primero lo recoge un co-guionista, el segundo de él, y el segundo es que no lo recoge nadie. Y lo que hace Kirk Douglas, que a mí me parece increíble, es que dice abiertamente que el guión lo está escribiendo Dalton Trumbo y además que va a salir en los créditos Dalton Trumbo como guionista, ¿no? Y eso, pues imagínate el follón que se lía allí con todas estas tinieblas que había, porque era pues todo un movimiento que perseguía a esta gente. Esto demuestra que Kirk Douglas se la jugó bien, porque se gastó un montón de dinero, ya hablaremos de los millones de dólares, pero se la podían haber vetado la película. No, total. Bueno, es que intentaron, la censura le metió mano en varias cosas, como ahora veremos, y de hecho fueron a reunirse con él. Hedda Hooper, me parece que se llamaba la periodista, una de las que encabezaba la parte periodística de todo este movimiento, ¿no? Y fueron a decirle que ni se le ocurriera eso que había pensado él de que lo hiciera Dalton Trumbo. Bueno, le hicieron allí en una cena, por lo visto, una especie de encerrona. Y hay una cosa curiosa que contaba el propio Kirk Douglas, ¿no? Que es que en un momento determinado, cuando él se niega y dice que no, que va a aparecer Dalton Trumbo, Hedda Hooper le dice algo así como: Kirk, no sabía que fueras tan hijo de puta. Y él le contesta: pues sí, lo era. Lo que pasa es que no te habías dado cuenta. O sea, que el tipo le echó un par, ¿sabes? Sí, esto me recuerda, claro, haciendo un símil histórico, salvando las distancias, evidentemente, ¿no? Y hablando de caza de brujas, pues nos podemos trasladar hasta cualquier momento en el cual, pues, por ejemplo, los emperadores romanos se dedicaron a cazar cristianos, ¿no? Porque también fue más o menos una ideología religiosa en este caso, no era un ideal político, pero sí que viene un poco así. Y es que ahora me estoy escuchando por audiolibro. Le voy a hacer promoción aquí, ya sabéis que no me gusta hacer promoción de obras que no sean nuestras, pero bueno, en este caso me estoy escuchando El Circo Máximo de Santiago Posteguillo y precisamente voy por un capítulo que hoy estaba escuchándolo mientras fregaba los platos y decía: ostras, pero es que esto precisamente seguramente encajaría hoy a la perfección. Entonces me vas a permitir que meta esta cuñita porque seguramente que ahora lo entenderéis. Y es que hay un capítulo donde tenían preso a Pedro, a uno de los discípulos de Jesús, que aún estaba vivo en tiempos de Trajano. Esto yo imagino que se habrá documentado bien Santiago Posteguillo porque era un anciano ya de más de 90 y pico años, ¿vale? La cuestión es que él escribió también una obra estando en prisión. Y cuando lo libera Trajano, después de que Domiciano lo haya tenido ahí, lo haya estado a punto de matar, luego lo haya encarcelado al estilo Howard Fass, ¿vale? Le dice a uno de sus discípulos: sí, me alegro de estar libre, pero por favor, he escrito una obra dentro de prisión, a ver si puedes ir a pedirles a los romanos, a los legionarios, que me den ese libro, porque ahí he escrito una cosa muy importante que me gustaría que la gente conociera. Entonces, me ha recordado precisamente a ese momento en el que estamos hablando ahora. Entonces, esto es más viejo que el propio hombre, ¿no? El perseguir a gente por tener un ideal político, religioso o una manera de pensar totalmente diferente. Y es verdad que cuando uno está solo en el presidio se siente esclavizado, la imaginación sale, ¿no? Fluye. Y es una manera también de que estas personas se puedan evadir, ¿no? Le pasaría en su momento al apóstol Pedro y en este momento a Howard Fass y muchos otros que a lo largo de la historia, me parece que Dostoyevsky también estuvo encarcelado, ¿cómo se llamaba? Oscar Wilde también estuvo encarcelado por ser homosexual, ¿no? Entonces, cuánto genio, cuánta iluminación, cuánta cultura ha salido de algo malo, ¿no? Cuánto bueno ha salido de algo malo, ¿no? Esa es quizá la reflexión que me gustaría hacer aquí, el apunte y que viene a colación. Y ya no digo nada más. Seguimos. No, es una muy buena reflexión, Sergio, muy interesante, sí. El caso es que, fíjate, lo estaba pensando cuando lo decías, ¿no? Hay una escena, no os voy a decir cuál, a ver si luego, si lo sabéis, no lo sé, ¿eh? Hay una escena en la que el guión, Trumbo hace, creo que además esto es de Trumbo, no es de Fast, hace una especie de guiño a la situación. Luego, si queréis, luego cuando hablemos de la escena, os digo cuál es esa escena, quedaros con eso. Pero hay un momento en el que hace un pequeño guiño y es el único que hay, digamos, de una manera más directa a la situación por la que estaban pasando ellos. De hecho, también os diré que Howard Fass era quien iba, de hecho empezó a escribirlo,
quien iba a hacer el guión de su propia novela. Él participa también en la producción de la película, pero ya sabéis que no es lo mismo escribir una novela que escribir un guión. Y entonces, pues, además de que iban con mucha prisa, ¿no? Y Fast, pues, no era fast, no era rápido. Entonces, fíjate qué chascarrillo, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Sí. Entonces... ¿A qué no lo dices en etrusco? No. Bueno, lo podría decir y no enteraría ahí, pero no lo voy a hacer. No, quiero decir que me lo podría inventar. Sí. El caso es que el guión luego, aparte de que lo hace Trumbo, sabéis que se reescribe un montón de veces porque otra de las cuestiones interesantes de la propia película es el elenco, iba a decir de actores, el reparto, pero es que casi todos son también escritores y entonces pues tiran y directores incluso, ¿no? Como el caso de Laurence Olivier o de Charles Lawton, de Peter Ustinov. La verdad es que es un reparto que yo creo que es único en el cine. Yo no recuerdo ninguna película con un reparto. Estamos hablando del propio Kirk Douglas, de Laurence Olivier, Jan Simmons, Peter Ustinov, que por cierto fue uno de los 4 Oscars que se llevó la película, poco a mi parecer. Creo que como consecuencia probablemente de esta situación política, ¿no? Claro. Pero Peter Ustinov fue el único actor que se llevó al Oscar, aunque yo personalmente creo que si por una película se merecía haberse llevado un Oscar Kirk Douglas, probablemente sea esta, ¿eh? Probablemente sea Espartaco. No sé si esta o... También me gusta mucho la del loco del pelo rojo, la de Van Gogh, que hace, ¿no? Pero yo creo que la película merecía pensar que Ben-Hur el año antes se había llevado la cifra nada desdeñable de 11 Oscars. Una cifra histórica que no ha sido superada ya, ¿no? Luego la alcanzó Titanic y después creo que también la de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. No quiero decir con esto nada. Al final los Oscars para mí tampoco son la prueba del algodón, ¿no? Pero precisamente tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Aunque parece ser que no pudieron evitar darle alguno a la película, pese a que, como digo, pues había un sentimiento que esta película ayudó a romper. Es decir, en el momento en el que aparecieron Howard Fast y Dalton Trumbo en los créditos de esta película, es cuando se suele decir que acaba el problema ya en Estados Unidos de esta caza de brujas, ¿no? Así que fijaros también la repercusión de la película, no solo en términos que la película fue, por cierto, un exitazo desde su estreno. Hasta cuentan que una de las cosas que ayudó a que no hubiera tanta animadversión por el tema este que estamos comentando fue que Kennedy se escapó de la Casa Blanca para verla y además dijo que le había encantado, ¿no? Bueno. Lo dijo públicamente, no sé si públicamente o entre amigos, pero que lo dijo de una manera bastante pública, que la película... Es que el que diga que esta película no le ha gustado, sí, hay opiniones para todo, y menos por un ideal o por un tema político. A ver, ya dejando de lado quién la haya escrito, quién sea el guionista, es el producto en sí, ¿no? La película es lo que hablábamos siempre aquí en la sección cuando hacemos los análisis, ¿no? ¿Te ha entretenido? ¿Te ha gustado? ¿El guión ha estado bien elaborado? ¿Los personajes están bien trenzados? Sí, entonces te ha gustado. A ver, puede estar más bien ambientada a nivel rigor histórico o menos, puede tener más o menos fallos, ¿no? Pero realmente tenemos que entender y partir de la premisa de que adaptar una novela o una obra a un guión cinematográfico pues requiere ciertos cambios, ¿no? Y a veces tenemos que quitarnos el velo del rigor y tratar de entender que el objetivo de una película o de una serie viene a ser más bien entretener que explicarnos y darnos datos históricos y verdades absolutas, ¿no? Es lo que pero como ha dejado ver Manu, esto está en la época esta de la casa esta de brujas, ¿no? De comunistas, ¿no? Y la maquinaria de Hollywood se puso, no sé si voluntariamente o no, al servicio del Estado de los Estados Unidos, ¿no? Y hay muchas películas de esa época que son auténtica propaganda anticomunista, ¿no? Y proamericana. Y ahora nos encontramos ahí unos tipos, es verdad que estamos hablando ya del 60, ¿no? Unos tipos que quieren romper con eso, ¿no? No debía ser fácil. Y luego es... Más mérito, ¿no? Yo pienso que es más mérito hacerlo en ese momento, ¿no? Además, viene un poco de atrás que el escritor, ¿no? El Howard Fast, el escritor, ¿no? Cuando hizo la novela, ni se la quisieron editar, se la editó él mismo. Con todo su riesgo, con todo su patrimonio, ¿no? Y bueno, le salió bien. Pero eso quiere decir que igual el Estado perseguía cosas que igual la gente, porque 40.000 ejemplares son una burrada de ejemplares para un libro, ¿eh?
Aquí somos todos escritores, o la mayoría, bueno, sí, los tres somos escritores y 40.000 ejemplares, vamos, no sé dónde firmaría, ¿no? Con lo cual, quiere decir que la gente, el pueblo igual no iba tan así, ¿no? Y estamos hablando desde que acabó la guerra hasta los 60, pero claro, la URSS estaba allí como enemigo público de los Estados Unidos, ¿no? No es fácil la situación, se la jugó mucho. No, se la jugó totalmente, vamos. Además, hay otra cosa más también ahí, que es que es la primera película de este tipo netamente secular. Si os fijáis en Ben-Hur mismo, ¿no? Las películas de la época, todas tenían un componente, o sea, tenían que ir un poco bendecidas por la iglesia al final, ¿no? Y en esta peli no se toca para nada el tema religioso, salvo esa escena en la que Espartaco le dice a Variña que, bueno, que ojalá existiera un Dios para los esclavos al que poder, ¿no?, rezarle y tal, ¿no? Cosa que, por cierto... Hay una escena que me apunté yo que me pareció súper buena, que es cuando... Vamos a hacer un poquito de spoiler ya, que ya ha llegado la hora de hacer un poquito de spoiler, sobre todo, cuando salen del Senado Graco con César y Graco compra un pollo para sacrificar. Y le dice César, pero yo creía que tú no rezabas a los dioses. Dice, bueno, en mi vida privada no rezo, pero en la vida pública tengo que aparentar que rezo, ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay un guiño también a cierto ateísmo, ¿no? Es decir, hasta los romanos, que eran los más religiosos de todos, y ahí se pone en duda en la película en varias escenas sobre si hay personajes o protagonistas que no creen realmente en los dioses de Roma, ¿no? Eso también me pareció que es un guiño bastante importante a este giro, ¿no? A este intento por darle un poco de rebeldía. Sí, es rompedor. Sí, es que rompedora la película. Esto yo sé que ahora es difícil de verlo en la época actual, ¿no? Porque, bueno, hay otro tipo de censura ahora también, ¿no? Pero la de esta época estaba muy basada en términos religiosos, en términos políticos, ¿no? Y claro, ahora es difícil de entender, pero imaginaos lo rompedor que tuvo que ser en aquel momento y los riesgos que corrieron no solo el estudio, sino el propio Kirk Douglas, que era un proyecto al final suyo, ¿no? Muy personal. Y luego, además, es que hacer la película, como decía antes, ¿no? Con este reparto, en el que todos iban cambiando bueno, Peter Ustinov es prácticamente segundo guionista. Pero explícanos, Manu, qué es lo que hizo Kirk Douglas para convencer a este reparto, porque también ahí hizo triquiñuelas, ¿no? Y ahí también... Sí, cierto. No me acordaba de eso, es verdad. Hay pues parece ser que cogió y el tipo muy inteligentemente y arriesgadamente también le entregó a cada uno un guión. Es decir, él le dio un guión a Charles Laughton, otro a Laurence Olivier, y todos diferentes. Y en cada guión, pues parece ser que claro, el personaje importante después de Espartaco era el suyo. Así que tuvo que ser toda una escena cuando se juntaron allí todos y empezaron a leer su guión y vieron que aquello no era así, ¿no? De hecho, hubo enfados muy grandes y por eso hubo que cambiar muchas cosas, porque, pues, por ejemplo, ya entran los egos de cada uno y las relaciones entre cada uno de los actores. Kirk Douglas se llevaba bien, por ejemplo, con Laurence Olivier, y Laurence Olivier se llevaba a matar con Charles Laughton, ¿no? Entonces Charles Laughton se llevaba mejor con Peter Ustinov. Entonces, bueno, tú imagínate lo que tuvo que ser esta película, 2 direcciones. Kubrick, de hecho, decía que cuando alguien le decía, oye, me encantó tu trabajo en Espartaco, qué peliculón, tal, él decía que no sabía qué contestar. Es decir, para Kubrick nunca fue una película que a él le gustara porque no fue su proyecto. Él fue un poco un mercenario, ¿no? Él le hizo el favor a Kirk Douglas, con el que había dirigido antes Senderos de Gloria. Otro peliculón, por cierto. Otro peliculón. Brutal. Ya lo analizaremos. Pero nunca la sintió como suya, ¿no? Y bueno, yo de hecho, fíjate, la tengo aquí, no la he enseñado, la tengo aquí en edición especial. ¿Extendida? ¿Que dura 6 horas esta? No hay extensión, hay alguna escena eliminada o cambiada. Hay una cosa interesantísima que es lo que yo he visto ahora antes de hacer el vídeo, porque la película la habré visto yo no sé cuántas veces, pero por lo menos 20 la he podido ver. Y lo que he hecho ha sido verla con todos los comentarios de Dalton Trumbo, que hace un análisis pormenorizado de cada escena. Es increíble. De hecho, al parecer Kirk Douglas decía que este análisis debería de estudiarse por cualquier realizador, ¿no? de películas, porque es verdad que es impresionante el análisis que hace y además
te das cuenta de qué cosas de las que plantea Trumbo las cogen y qué cosas no, ¿no? Pero todo al final en esta película lo que te da la sensación es de que tenían muy claro que querían que fuera un peliculón, es decir, lo tenían clarísimo, hicieron un trabajo exhaustivo a pesar de todas esas peleas. Yo siempre pienso, ¿cómo con tanto caos que tuvo que haber con esta película, con los miles de extras, con todo el tema del vestuario, que por cierto también se llevó el Oscar, ¿no? ¿Cómo sería posible que saliera este pedazo de película? Es que... Yo creo que por el talento. Esa sí, hay mucho talento. Yo ahora... Había mucho talento, seguramente es eso, ¿eh? Igual si lo hubieran encorsetado tanto. Yo ahora me ha venido una imagen, igual que Sergio, me ha venido una imagen de Catón, ¿sabes? Catón el viejo, que cada vez que iba al Senado y acababa y decía, vamos a aprobar una ley para que el trigo, y decía, Cartago de lenta es, ¿no? Vamos a aprobar una ley para que las puertas de Roma sean verdes, y decía, Cartago de lenta es, ¿no? Dicen que el Charles Laughton cada vez que acababa una escena, decía, te voy a hacer una demanda aquí. Me parece que lo decía siempre, ¿no? Sí. ¿Y sabes lo que vi una entrevista hace ya tiempo de Kirk Douglas en el que le preguntaron por esto, ¿no? Por el tema. ¿Y sabes lo que decía el tío? Genio y figura. Decía que, pues, sí, es verdad, que me dijo varias veces que me iba a denunciar. No me denunció. Dice, pero es que tampoco entiendo por qué quería denunciarme, ¿no? No. El tipo tenía que ser una cosa digna, ¿no? Pero en fin, sí, la verdad que la película es una obra maestra. Yo creo que tiene... mira, os iba a decir luego que dijéramos cada uno, ya que estamos entrando también en poco en materia y en la escena y demás, os iba a decir que eligiéramos cada uno una escena. Pero voy a ser hasta un poco, trayéndome por donde iba, ¿no? Voy a ser un poco malo y os voy a preguntar algo, que me digáis algo que no os guste de la película. Y os lo digo ahora y no más tarde, porque así luego no nos quedamos con mal sabor de boca. Pero yo tengo solo una cosa que he visto que no me ha gustado. No, yo también me llamó mucho la atención, y que es que cuando el ejército de esclavos llega a Metaponte, ¿sí? Se ven casas que son modernas, que dicen, podernos haberlas tapado un poco, ¿no? Después de haberte currado la maqueta de Roma con los templos, la Domus, la casa, la villa de Battiato allí en Capua. Y llegan allí, entra el ejército de esclavos que está siendo recibido por los esclavos liberados, como hacen que todos los nobles pasen por allí, los patricios romanos, y vayan dejando las joyas, que hay una señora que se ensaña ahí con un pobre noble, le mete ahí de palos. Pues ahí se ven las casas que son modernas. Entonces, yo ese detalle lo hubiese cuidado un poquito más, pero es lo único quizá que me ha llamado así la atención en negativo. A mí la escena que no me ha gustado es hasta el final de la película, spoiler ya del todo, y es la imagen de cuando le enseña al niño. Entiendo que tenía que ponerla, ¿no? Pero perseguida por soldados, aquel soldado diciendo quién eres, déjate ser, y llega la mujer, ¿no? Que la están buscando y se acerca a los pies de Espartaco y le dice, este es tu hijo, y le besan los pies, ¿no? No sé muy bien cómo arreglar esto porque yo no soy guionista, pero me falta un poco de credibilidad, ¿no? Pero es un pequeño detalle del peliculón. Fíjate, pues yo, antes de decirle que a mí lo que a mí no me gusta, que más que una escena, ahora os digo lo que es, te diré que a mí esa escena, pese a eso, o sea, no es realista, pero es una escena que me encanta. La escena en la que ella, es que de verdad, es una escena que me encanta y que me resulta tan... Me pongo muy sensible cuando veo esa escena, desde que la vi por primera vez, ¿no? Hay varias escenas que te tocan las fibras y para mí una es esa, Ángel, fíjate. No, o sea, es verdad que si la analizas desde un punto de vista fuera de la película realista... No, efectivamente no lo tiene. Tú quitas lo del soldado que lo está persiguiendo y te pones solo en la imagen de ella enseñándole el hijo y él diciéndose es libre, tu hijo ha nacido libre, ¿no? Y me parece espectacular. Pero ese detallito... No, el soldado no le está persiguiendo, el soldado lo que está es pidiéndole los papeles. ¿Eh? El guardia civil que le pide los papeles a Battiato. Los papeles del carro. Pero no la está persiguiendo, no sabe quién es. Battiato le está allí contando que es su cuñada y que van a no sé dónde. Rompe mucho quizá ese fallo las músicas, la banda sonora, porque es justamente en ese momento trágico cuando aparece Varinia, cuando aparece Varinia siempre suena esa música tan bonita. Es espectacular la música. Es tremenda, la banda sonora me ha parecido. Alex North. Es de mención también. De mención, es un pequeño detalle, que a mí la película me parece un peliculón. Yo porque has dicho para buscar algo que
Pero De vamos 3 que... horas 16, de 3 horas 16 que dura Sí. la película, que sea esta escena que es prácticamente un minuto, pues realmente tampoco marca la diferencia, ¿no? No va a hacer que cambie nuestra percepción No. ni nuestra nota, ¿no? Pero sí que es verdad que estas son quizá las escenas que más nos han llamado la atención en negativo. ¿Y a ti, Manu? Dinos. Mira, yo más que una escena, diría como punto negativo, a mí no me gusta el actor que cogen para hacer de Julio César, John Gavin es. Vamos, un actor que yo lo conozco por esta película, no lo he visto... Julio César, ¿no? Y si lo he visto, sí, César. Y no lo he visto en más, porque me parece que es un personaje, hace de un César muy plano, ¿no? Es como, al lado de todos esos grandes actores y grandes personajes, además, pues es como un personaje que está ahí un poquito cogido con alfileres, ¿no? Está como para... No tiene aparentar fuerza, un poco, no ya tiene está, fuerza, no. Yo quizás lo único así, bueno, hay más cositas, pero son... Y ya lo que iba, son al final detalles. Al final, en conjunto, me parece que la película es... Yo me voy a mojar. Para mí, creo que hemos cogido para hacer de este tipo de pelis, su género, que podemos decir, las pelis de romanos, ¿no? Yo creo que para mí es la mejor, fíjate. Es que hablábamos por eso, precisamente, joyas del cine histórico, y empezamos por esta, que es el talismán. Sí, lo has dicho, ¿no? Tú. Es... Yo creo que es la mejor. Sí. Yo haciendo así... Seguida por algunas de cerca, global, pero... Análisis global, teniendo en cuenta todo lo que hemos explicado, que a veces la gente, cuando le das toda esta información, todos estos datos de la preproducción y del proceso y del guión y todo lo que ocurrió entre bambalinas, a lo mejor la gente, teniendo esa información, la ve de otra manera, ¿no? Le da incluso como... hostia, dice, joder, pues yo no sabía que había pasado todo esto, pues incluso más mérito, ¿no? En un momento como el que hemos explicado que estaba atravesando la sociedad americana, meter un proyecto como este, pues incluso le da muchísimo más valor, ¿no? Le da incluso más fuerza y más carisma. Entonces, si ya era para muchos quizá un notable, después de esta información, para muchos será un excelente. Y si os fijáis en todos los detalles, de todos los diálogos, de todas las escenas que hay en la película, porque hay un montón, porque si tuviéramos que elegir una escena favorita, que también creo que lo tenías por ahí pendiente, sí, ahora vamos con es que eso. yo no sé con qué quedarme, porque es que realmente hay tantas escenas brutales, tantos diálogos cargados de mensaje, no es fácil, de fuerza. No, y además, fíjate, yo creo que los diálogos son maravillosos. Tanto los que escribe Trambo como los que escribe Peter Ustinov, que son la mayoría, como digo, de los diálogos entre Graco y Lentulus Baciato, ¿no? El personaje de Peter Ustinov. Aparte de eso, es que es todo. La música de Alex North, que estábamos comentando, cómo acompaña durante toda la película, es un narrador más, te va transportando, te va contando un poco cómo te tienes que sentir en cada momento, ¿no? La interpretación de los actores, salvo por este caso que he dicho, que es menor, porque es un papel muy secundario, lo que pasa es que Julio César es un personaje que nos gusta a todos, ¿no? Y que me hubiera gustado ver interpretado con alguien con un poco más de personalidad que este John Gavin, ¿no? Pero incluso, fíjate, todo lo que es cómo está contada la historia, el detalle máximo, cuando tú vas siguiendo a los esclavos en todo ese viaje, la escala, Sergio, que hemos hablado mucho cuando hemos hecho análisis de serie y tal, que hacen una escala muy chiquitita, todo parece que está cerca. Y aquí siempre te da la sensación de estar en un mundo grande, ¿no? De que están pasando meses, pasan por penurias, por tristezas, ¿te acuerdas la escena esta, por ejemplo, que entierran a un bebé, ¿no? Pero luego está la escena de los dos chavales que se enamoran, los malabarismos, cómo preparan la carne, cómo están las mujeres haciendo una cosa, los hombres otra. A mí me parece que en términos generales es una película que casi roza la perfección, es decir, salvo por unos cuantos detalles, pues la perfección al final es muy difícil, por no decir imposible, pero es una película que se queda muy cerca. Es que es todo un viaje la película y además una película larga que para nada se hace pesada. En cuanto te metes dentro, es como que te transporta, ¿no? Yo tomé muchísimas notas, me apunté muchas frases, porque dentro de lo que es la sección de Calamares a la Truska tenemos pensado hacer un programa que ya os sorprenderemos algún día, que es dedicado a grandes frases del cine también, que la queremos hacer también. No tardaremos mucho en hacerlo. Y de aquí es que de esta película podríamos sacar infinidad de frases. Os voy a leer algunas que me han llamado mucho la atención. No sé si las recordaréis. Dime tú una y yo te digo las. Yo me sé Barcelona. Yo te digo una que es cuando es justamente al principio,
que le dice Battiato a los esclavos, a los gladiadores, dice, un cuerpo fuerte con un cerebro débil se quiebra al primer embate. Dice, a un gladiador hay que cuidarlo como a un buen caballo. Claro. O sea, son frases que llaman la atención. Dice, aproximadamente mis alumnos viven una media de entre 5 y 10 años. O sea, que son frases muy buenas. Mira, te voy a decir una que le va a gustar a Ángel. Que me A ver. acuerdo, a ver si me acuerdo bien. Hay un momento, a mí, después de, creo que uno de los, aunque le dieron el Oscar a Peter Ustinov, yo creo que también se lo hubiera merecido Laurence Olivier o Charles Lawton, cualquiera de los dos. Parece que hacen una interpretación magnífica. Y hay una escena de Laurence Olivier, de Craso, en la que le preguntan que si creen los dioses. Y dice, bueno, si no existieran, tendría que inventarlos, cuando están en las termas, ¿no? Sí. Si no existieran, tendría que inventarlos. Dice, y si no existiera Roma, tendría que soñarla. Sí. O la soñaría. Pues la soñaría. Yo voy a, Roma para que veáis, mi escena favorita de la película, ya empiezo yo para que veáis fuerte, es, después, luego si quieres volvemos, ¿no? Pero después de la escena de los caracoles y de las ostras, esta escena, luego sale, es que me lo he apuntado y todo, sale Craso, sale al balcón y Antonino, al esclavo, le explica, ¿no? Le dice, y le enseña, desde su domus, le enseña a Roma, ¿no? Le dice, aquello es Roma, el poder, la majestad, el terror. Aquel es el poder que domina el mundo como un coloso. Ningún hombre resiste a Roma, ni la vence, ninguna nación. Solo hay una forma de tratar con Roma. Debes servirla, debes humillarte ante Roma, debes arrastrarte a sus pies y, sobre todo, amarla. Esto me pareció a mí lo mejor de la película. Sí, además... ¿Y cómo acaba la escena luego? Que se gira y no está el otro. Hombre, los caracoles. Con los caracoles. No, mira, ¿sabes? Esa escena que has escogido, Ángel, me gusta mucho porque además me da pie a comentar una cosa que creo que es por lo que también funciona también la película y es lo bien hechos que están los personajes. Si os fijáis, el personaje de Craso en contraposición al de Graco, ¿no? Uno es el patricio, otro el plebeyo, ¿no? Y se percibe perfectamente cuál es la idea de Roma que tiene cada uno. Es algo que te van narrando durante toda la película. Es decir, más allá de la historia de Espartaco, la película te cuenta también cuál es la situación política de Roma con muy poquitas escenas, ¿no? Y ves claramente y lo dicen en algún momento, ¿no? Creo que lo dice, de hecho, criticándolo, lo dice Graco, hablando de Craso, ¿no? Con Julio César, que es cuando dice que Craso ama a Roma como se ama a una mujer y no como una madre. Ya. Y en esa escena le da la razón, de alguna manera, Craso, con ese soliloquio que hace enfrente de Roma, ¿no? Cuando Antonino desaparece, sí. ¿No? Porque es lo que le viene a decir a Antonino, que a Roma hay que quererla como una vez, pero además, como tú has dicho, humillándose ante ella y amándola y sirviéndola. No, pero él quiere tomar Gablo, la imagen esta, por ejemplo, también que está cuando Gablo, ¿no? Que dice, coge las milicias y le dice, hombre, pero tú tienes las legiones. Y el otro dice, ¿cómo voy a entrar con las legiones a Roma? ¿Qué me estás contando? O sea, este Craso, ¿no? Le dice, perdona, yo soy de Roma, voy a conquistar Roma, pero queriendo a Roma y estoy dentro de Roma. Aquí no entra en la Roma, porque era, es esta dignificación de Craso. Y si te fijas, hace lo mismo luego con Varinia. Sí. Es curioso, porque con Varinia, cuando ya la tiene allí a su merced, digamos, ya como esclava y la tiene vestida ya y le pone aquel collar que le dice que le ha pertenecido a una reina y demás, ¿no? Le dice algo parecido. Le dice, cuando ella le dice que amenazas con matar a mi hijo, o sea, me quieres ganar amenazando a mi hijo, y él le dice, yo no te estoy amenazando y tal. Al final, yo lo que él quiere es que sea suya queriéndolo. De la misma manera que Roma que quiere que Roma sea suya. Es decir, haciéndolo, digamos, por lo legal, ¿no? Pero al final lo que quiere es una dictadura, en ambos casos, ¿no? Bueno, pero que se la pida al pueblo. Es una ambición personal. Bueno. Es ambición personal. Yo la escena que me gustó muchísimo, a ver, las escenas políticas de los senadores son brutales. Los intercambios entre Graco con ese sentido del humor, esa ironía. Me acuerdo que cuando deciden que Glabro se lleve a la milicia,
que menosprecian la sublevación. Esto con la milicia lo arreglamos, no vamos a llamar a las legiones de Pompeyo ni a las legiones de Hispania, que ya tienen suficiente allí, que están con Sertorio y tienen historias, ¿no? Entonces, le dice que, claro, que está como un poco así asustado, le dice Graco, dice, es que lo voy a leer literal porque se me encantó, dice, no es necesario enviar a toda la guarnición, con 6 cohortes basta. Y le dice, el resto pueden quedarse para defenderte de tus sirvientas. Ay, muy bueno. Graco a Glabro. Sí. Es un partidón de caja. Es que las escenas del Senado son brutales. La política, la corrupción, esos toma y daca entre populares y optimates, ese residuo, ese resquicio que queda todavía de la dictadura de Sila, ¿no? Esas proscripciones, todo lo que ha habido de mal rollo, se palpa muy bien, porque en esa parte yo pienso que han mantenido mucho la esencia, se han documentado bastante mejor que en muchísimas series y películas modernas. O sea que tiene mucho más rigor esta película, ¿vale?, que todas las series que hemos podido analizar, como por ejemplo la última de Bárbaros de Netflix que analizamos, que por cierto ha tenido muy buena acogida la primera y la segunda temporada, y que la segunda temporada ha sido bastante criticada porque la gente ha dicho que pegó un bajón brutal. Entonces, esta película tiene un guión que lo mantiene esa esencia. Incluso, Sergio, ahora ¿no? Me acabo de acordar del final de la película, cuando ya Craso se hace el hombre fuerte de Roma, ¿no? Y a Graco le dice, bueno, pues te vamos a desterrar. Es tan fuerte el pertenecer a Roma que no entiende el destierro y se suicida. Hasta esto es una cosa real. Sí, yo creo que además lo hace también, lo hace por esto y lo hace porque en parte ya sabe que ya no va a poder ganar. Es decir, en ese sentido, obtiene una pequeña victoria salvando a Varinia, ¿no? Salvando a Varinia sobornando un poco al personaje de Baciato, ¿no? Pero sí que es verdad que todo lo que son las tramas, como digo, están muy bien cuidadas y sobre todo creo que están muy bien porque te hacen percibir todo aquello sin mucha gana de mostrártelo, de ponértelo delante en las narices para que lo veas, ¿no? Sino que es más una manera muy sutil, que vas viendo cómo está la época, ¿no? Y cuál fue el impacto que tuvo esa revuelta de esclavos, ¿no?, que protagoniza Espartaco, ¿no? Os voy a leer algunos de los comentarios que nos han dejado, ¿vale? Ya nos vamos acercando un poquito al final del programa, no queremos alargarlo demasiado porque si no luego se hace soporífero para según qué gente. Entonces yo creo que hemos tocado prácticamente todo lo que teníamos pendiente. Leemos unos cuantos comentarios y damos una nota, porque también le vamos a poner una nota, ¿no?, a esto, o que nos lanzamos con nota. Yo creo ¿no? Que esto está por encima de las notas. La nota. Pues pero... sí, en principio os agradecemos a todos los que os habéis conectado a este directo intersemanal, que habéis sido muchos, ¿eh? Hemos rozado una media de 16 espectadores, que son muchos para ser la época y la hora y el día, ¿no?, en el que estamos. Pero bueno, nos dicen aquí comentarios sobre la película. Nos dice Harman que la vio anoche y que tiene algunos apuntes, nos ha ido dejando también algunas notas. Ariel García, nuestro compañero de recreación histórica de Argentina, nos da saludos y nos felicita por tratar esta hermosa materia. Nos dice nuestro amigo Imhotep, nuestro amigo de la memoria Imhotep, que es el artífice de todos esos vídeos doblados que geniales nos hace de Quo Vadis. Pues mira, aquí tienes Espartaco, tienes mucho material, Albert. Yo le pongo un reto, que haga uno hablando en etrusco dedicado a Manu. Ahí lo dejo. Pues nos dice Albert, gran película con Pecho Palomo Douglas. Desde conseguí verla en 4K hace un par de años, se nota que tiene ese tinte de gran clásico, buenísima elección. Harman nos vuelve a decir que tiene muchas cosas buenas. El senador, el dueño de los gladiadores, creo que son los mejores, Baciato y Graco, y está el anacronismo del silbato al inicio de la película que canta mucho, el silbato que dice que es de 1878. Bueno, puede ser. Hay silbatos, han encontrado en Vindolanda, silbatos. Correcto, silbatos en las legiones, se cree que se utilizaban los centuriones para marcar los relevos, algún tipo de silbato, sí, o sea que ahí a lo mejor del 1878 los modernos, pero sí que había anteriores porque hay los silbatos con whisky. No sabemos, sí. Es cierto que no sabemos cómo los utilizaban, pero en Vindolanda los arqueólogos han encontrado silbatos. Correcto, ¿para qué valían? No lo sabemos, pero estaban ahí. Habiendo aulos, estas flautas griegas que son muy, muy antiguas, imaginaos el instrumento de viento que puede ser para utilizar un silbato. Pero bueno, comentario, nosotros lo leemos y sin problema. Nos dice
N. Garrido, que yo creo que es Nuria o pues una chica, que me he confundido y que no era Pedro, que era Juan, el apóstol que estuvo encarcelado. Lo siento, ya he pedido disculpas. Ya he pedido disculpas. Sí, es verdad. Eso sonaba Juan. Por eso. Nos dice Tomcat que un poco de humor, la mejor película de Kirk Douglas es la del final de La cuenta atrás, aquella del portaaviones. Nimby. Ah, es buena esa película también, entretenida. Es un portaaviones que viaja al pasado, a la Segunda Guerra Mundial. Es ¿verdad? buena. Está bien esa película de Kirk Douglas, también la recomendamos desde aquí porque es divertida. ¿Qué más? Nos dicen... Tomcat que dice que lo malo es que a veces la mayoría de la gente se toma las películas como clases de historia. Esto es lo que decimos siempre nosotros, que hay que ir con cuidado, ¿no? Que no son más que productos para entretener y no hay que tomárselos como dogmas, ¿no? Pese a que algunas intentan mantener un poco el rigor, pero no hay que caer en el error. Harman dice que podrían haber sacado más jugo a la figura de Pompeyo y de cómo se lleva los méritos cuando vence a algunos grupos que han huido de la verdadera batalla que libró Craso. Sí, pero esto es lo que dice la historia, que cuando acabó Craso, los historiadores, ¿no? Que cuando acabó Craso con los esclavos, pues algunos huyeron. Y claro, como todos sus titanes están yendo de legiones, pues unos huyeron hacia donde estaba Pompeyo, ¿no? Y Pompeyo cogió a los últimos 5.000 y dijo, bueno, él ha empezado la guerra, pero la he acabado yo. Esto fue lo que dijo Pompeyo. Muchos comentarios aquí nos dicen que la escena que más les ha gustado es la de los caracoles entre Tom caracoles y Laurence Olivier, que son, claro, es una escena que estuvo censurada, porque si os fijáis, en la versión doblada en castellano, las voces son diferentes. ¿Os habéis fijado? No. Las voces de los actores son diferentes. Es que caracoles y ostras yo me quedé espantado, ¿no? Yo a tanto no. Luego la pongo en la Pero mía. es que hasta creo que... hay varias escenas que fueron censuradas, varias que al final, en el montaje que ya podemos ver ahora de la película, se ven, o que a lo mejor estaban recortadas para hacerlas menos, sobre todo las de violencia. Esta, por ejemplo, es la que le mete Espartaco al... no recuerdo el nombre. A Marcelo. La cabeza la cabeza en la sopa esa, en el potaje ese, que de hecho, ¿sabes qué? Se ve el golpe que se da al ir a meterse y se rompió el actor la mandíbula. Hostia, ¿qué dices? Sí, y siguió con la escena. Bueno, el actor o el doble, no sé. Ese sí que le denunció, ¿no? Ese sí que le denunció a Kirk Douglas, ¿no? No lo sé. Si se fue comido y todo, ¿cómo le va a denunciar? Yo creo que el tío aguantó. El Marcelo tenía pinta de malas pulgas, pero no en ese sentido de denunciar y eso, sino de... Nos decía aquí... Luego le intentó partir la mandíbula a Kirk Douglas, vete tú. Nos dice Alberto, a ver si vuelve la época de los Peplum y se dejan de tantas películas de superhéroes. Oye, pues no estaría mal hacer algo así, ¿no? El Peplum es un género que está como ahí un poco aparcado, pero que los grandes nostálgicos del cine y de la historia, pues siempre nos gusta repescar, porque son producciones que son muy interesantes. Lo que pasa que en su momento no era Peplum tampoco. Pero, Sergio, el cine de superhéroes del momento, ¿no? La última película que vi yo así un poquitín de Peplum fue Ben-Hur la nueva y casi lloro, con lo cual quiere decir que vengan, pero de calidad. Sí, de los remakes es otro tema que podríamos tratar también en un vídeo algún día. También hablaremos de remakes. Bueno, pues apuntes finales, caballeros. Antes de nada, es que hay varias cosas que no hemos dicho que creo que son interesantes. Una es la batalla final, por ejemplo, que me parece una pasada. Aunque en Colmenar Viejo, ¿no? Rodada en Colmenar Viejo. En Madrid. Sí. Y los extras que son, no sé si llegaron a ser casi 10.000 extras. Soldados creo profesionales que igual, eran, creo. Muy parecido a la de esta de los Anillos de Poder. Muy parecido. Sí, muy parecido. Bueno, pues eran soldados de infantería del ejército español. Y de hecho fue una de las razones por las que rodaron en España, porque con el ejército americano no permitía este tipo de cosas, ¿no? Mejor no comunista. También por el ambiente mediterráneo, que también era algo que buscaban, ¿no? Y eso es interesante. Otro tema interesante y que me tomé la molestia de apuntarme, porque quería comentároslo, que es que Trambo fue un adelantado a su tiempo. No sé si os fijasteis que en esa batalla hay mujeres también luchando en la batalla, juntamente con hombres. Los gladiadores, sí. Parece totalmente lógico, ¿no? Y de hecho, en uno de los comentarios que hace Trambo sobre esta escena, que la pone muy bien, por cierto, dice que la escena de la batalla la ve fantástica y tal, pero hace un comentario, a él se le había ocurrido una escena que no llegan a poner, en el que le dan bastante protagonismo a las mujeres, y dice así, armadas con espadas, lanzas, dagas, corriendo descalzas sobre los cadáveres de sus camaradas muertos, las esclavas se lanzan a la batalla.
A grito pelado, cientos y miles de mujeres abalanzándose sobre los romanos atónitos como furias vengadoras. O sea, eso era lo que él había escrito para llevar a la pantalla, ¿no? Era demasiado. Piensa, ahora te voy a decir piensa una cosa. En 1965 se hizo Star Trek. Volvemos a Star Trek, pero para que entiendas una cosa. Había uno de los guionistas de Star Trek, de la serie, pensó en poner una mujer como capitana, no a Kirk, sino una mujer como capitana. Le quitaron la idea de la cabeza. Americanos, ¿eh? Pero para que tú veas, aquí sí que meten sí. Algunas de las ideas de Trumbo las meten, no meten la escena así como él la había previsto, pero sí que meten mujeres luchando y me parece que además tiene todo el sentido, ¿no? En contra de lo que ahora quizás se hace un poco con calzador en muchas de estas pelis de Marvel, como decía este amigo, ¿no? Que es tratar de hacer cosas que no tienen mucho sentido. Pero en este caso creo que tenía todo el sentido del mundo. Al final se la estaban jugando, ¿no? A vida o muerte, y era lo más normal pues que veamos eso. De hecho, en la escena no solo hay mujeres, es que al final ves niños muertos, ves entre los cadáveres, digo, ¿no? Que es una escena bastante barroca, de esas que le gustan a Kubrick, ¿no? Ves niños muertos, ves gente mayor, ancianos, parejas. Pero me resultó curioso eso cuando lo oí, ¿no? Porque, además, fíjate bien que... Porque ahora lo venden como algo muy, muy novedoso esto, ¿no? Y fíjate, ya en los años 60... Manuel, fíjate bien que repasan los muertos. Tú sabes estas imágenes de los enamorados, del niño que jugaba, y luego los repasan muertos todos. O sea, que es para que empatices. Exactamente. Sí. Por eso digo que al final es un viaje que haces con todos ellos durante toda la película, que a veces tiene intercaladas las escenas que son maravillosas del Senado romano, de lo que está pasando en Roma, que a mí me parece que ese es otro acierto de la película. Hubiera sido muy diferente si solo se hubieran enfocado en el ejército de esclavos y de lo otro, pues no hubiéramos sabido nada. Al final lo que le da valor a todo lo que ocurre es precisamente que conocemos lo que está ocurriendo en el otro lado también. Y que no pasa como en Bárbaros, que parece que hay unos buenos muy buenos y unos malos muy malos, sino que hay diferentes intereses, un mundo injusto para muchos y en fin, me parece que esa es una de los grandes aciertos de la película, ¿no? Sabemos que ha habido varias versiones posteriores de Espartaco. Hubo incluso una en los años, a principios de los 2000, una que estaba bastante bien, que a mí no me desagradó. ¿Una serie, dices? No, una película que era... Sí, que ya la buscaré porque la hizo un actor así, como un hombre así un poco yugoslavo o croata o algo así, que salía... Sí, no me acuerdo cómo se llama. Pero la película esa está bastante bien, la versión que hicieron de Spartacus. Luego está la serie moderna esta que habéis visto todos de Spartacus, Sangre y Arena, que lo único que hay es sexo y violencia. Prácticamente no hay nada más. Pero bueno, que yo la he visto entera, no voy a decir que no. No me ha desagradado tampoco. Pero si queréis, no sé si os aventuráis a comentarla, si la habéis visto, o Ángel. Yo no la he visto todavía. No la has visto. No, igual me la metes y dices, mírala. Igual, Sergio, como te conozco, me dices, mírala para pasado mañana. Te conozco. Pero no la he visto todavía. Lo que sí que os avanzamos es que tenemos ya grabado un vídeo muy interesante que os va a gustar, que vamos a emitir pues para principios del mes de diciembre, también de Calamares a la Etrusca, que a lo mejor no tiene el título de Calamares a la Etrusca porque ya lo grabamos previamente, pero sí que os va a gustar porque es quizá todo lo contrario de lo que habíamos traído hasta ahora, ¿no? Os vamos a traer un vídeo de nuestras 5 series favoritas. O sea que preparaos, estar atentos, porque en unas semanas saldrá una entrega de Calamares de la Etrusca donde nosotros 3 analizaremos nuestras 5 series favoritas. No las analizaremos en detalle, pero sí las nombraremos. O sea que no todo va a ser negativo y últimamente estamos muy positivos, ¿no? Con este está muy bien. Yo ahora me he acordado de una cena, perdonadme, ya sé que estás acabando, pero me he acordado de cuando Espartaco viene aquel negociante cirílico, ¿no? De los piratas estos, ¿no? Y el otro le dice, te voy a dar tanto oro, el oro que te haga falta y no sé qué. Y ya cuando acaban las negociaciones, aquel se queda mirando y dice, pero tú sabes que vas a perder, ¿no? Es bestial, ¿eh? ¿Sabes que para esa escena querían Dalton Trumbo quería a Orson Welles como Tigranes, que es el pirata que tú... El pirata felicio, sí. Es que le dice, pero tú sabes que vas a perder, ¿no? O sea, lo tienes claro, ¿no? Es bestial, ¿eh?
Bueno, no sé si nos dejamos algo, Manu. Nota, yo creo que no hace falta ponerle nota porque para mí la calificación es excelente. Para mí es una superproducción, es una de las grandes joyas del cine histórico. Entonces, un 10 es poco. Y para mí es un peliculón. Es una película de culto. Entonces... Esto es como el ciclismo, ¿no? Puestos de tercera, segunda, primera y off category. Pues estoy. No sé qué pensáis vosotros. Imagino que le daréis la misma proporción. Está fuera de rango. Sí. Hemos empezado fuerte. Hemos empezado muy fuerte. Ahora a ver qué ponemos después, porque digo que hay películas maravillosas, ya podemos poner muchas, pero desde luego dentro de este género no hay muchas. Como Wadi, Ben-Hur, hay películas buenas, ¿eh? Sí, La caída del Imperio Romano, bueno, hay bastante Cleopatra, hay muchas películas, digo, de cine clásico, también modernas, pues hombre, podemos Gladiator y demás, ¿no? Sí, las podemos analizar. A ver, dejadnos por aquí en comentarios también sugerencias. Os invitamos en los comentarios del vídeo, los que lo veáis en diferido, pues que nos digáis cuáles han sido las escenas que más os han gustado, cuáles las que menos os han gustado, qué propuestas nos hacéis para futuras entregas de Calamares a la Trusca en grandes joyas del cine histórico, y no os ponemos horquilla temporal. O sea, que podéis escoger cualquiera, ya sea más moderna, más Sergio, clásica para aquí en años, Sergio, ya haremos uno de estos para comentar el gran éxito de Camilo, de nuestro amigo Manuel Martínez. Como lo harán, pues nosotros lo comentaremos. Que lo harán en película. ¿Sí, no? Claro, eso está clarísimo. Ya no va a poder ser Kirk Douglas. No. Así que Michael Douglas estaba un poco desmejorado, ¿eh? Lo vi en unas imágenes que os pasé una foto recientemente que estuvo en un partido de los Lakers. Ya buscaremos el prota. De todas maneras no hay color, entre Michael Douglas y Kirk Douglas. No, un productor que sea arriesgado y que tenga ganas de hablar de algo interesante. O sea que productores de Hollywood, aquí tenéis nuestras novelas para hacer un buen guión y contad con nosotros. O sea que... Ahora, hoy, Sergio, antes de despedirnos, te toca a ti lo de las suscripciones. Hala, te ha tocado. Vale, pues nada, daros las gracias en primer lugar por haber estado en el directo de hoy, daros las gracias a ti, Ángel, y a Manu, esperar que esta sección de Calamares a la Trusca tenga mucho éxito, que os suscribáis al canal, por favor, suscribíos al canal de YouTube. No hemos podido hacer el Twitch porque lo hemos intentado, pero es que somos unos negados. Por favor, si alguien sabe dónde está el código, ¿cómo es, Ángel? Sí, RTMP. El RTMP de Twitch, que nos lo diga, por favor, porque nos hemos vuelto locos, no lo hemos encontrado de ninguna manera. Sí. No, pero esto es una cosa, esto es un reto y nosotros, como Roma, ya sabes, ¿te acuerdas qué pasaba con Roma, no? ¿Qué le pasó con Espartaco ahora que la película? Mandó unas tropas, perdió, mandó otras tropas, perdió, mandó otras tropas, perdió, mandó otras tropas, ganó. Pues esto nos vamos a chocar hasta que lo vamos a conseguir. Bueno, pues lo dicho, suscribíos al canal de YouTube, Sergio Alejo Gómez, suscribíos también al Lignum en Roma en podcast para los que os gusta más escuchar que ver y ya sabéis, volveremos en futuras entregas con Calamares a la Trusca, con Calamares a la Romana y seguiremos aquí trayendo polémica, generando debate y sobre todo trayendo historia en formato de ensayo, estudiando los clásicos, historia en forma de cine, que también nos gusta y que, como veis, es un tema que da para mucho. Así que calamares calamares romanos, calamares etruscos, todos, hasta la siguiente entrega y un placer haber estado con vosotros. Sua eterni, Orda nostra solum tibi, Lepti sensua eterni, Vita nostra solum tibi, Lego eterna, Victis, Lego eterno, Victis, Lego eterno, Victis, Lego eterno,
ferventes cosa Libia, volat aquila legionu, supra terra Britanorum, volat aquila legionu, Leo eterna, Leo eterna,